Bienvenidos de nuevo a esta serie del curso La conformación de la identidad mexicana en el periodo virreinal. Este video dedicado a la reseña de la obra Historia General de las Cosas de la Nueva España, tercer video dedicado a esta obra del fraile franciscano Bernardino de Sahagún, que fue iniciada en 1558 de manera formal y concluida en 1577. De esta obra nos menciona Alfredo López Austin que a pesar de las variaciones continuas que hubo en los planes del franciscano, todos ellos siguen una jerarquía escolástica y medieval, desde luego adaptadas a la religión y costumbres de los antiguos habitantes de la Nueva España. Esta obra puede considerarse, por supuesto, fundamental para el conocimiento del mundo indígena, sobre todo del mundo de los indígenas nahuas de la región central de México, y sin duda es una de las obras clave de este tipo, de las obras más valiosas que existen de este tipo y de las precursoras, según algunos especialistas, de los estudios antropológicos. Bueno, Sahagún, para poder realizar esta obra dividida en 12 libros, llevó a cabo una labor extremadamente meticulosa, la cual se realizó en 3 diferentes sitios. Al inicio, estando en Tlatelolco ya como catedrático, empieza una tarea de recopilación en donde se va a rodear de una serie de ayudantes, ¿no? Discípulos bastante notables, entre los cuales destacan Antonio Valeriano, un indígena oriundo de Azcapotzalco, Antonio Bejarano, que era procedente de Cuautitlán, Martín Jacobita, nacido en Tlatelolco, y Pedro de San Buenaventura y Andrés Leonardo, los cuales también eran oriundos de Tlatelolco. Para esto, esta primera tentativa tuvo mucho que ver con la epidemia de 1546, en que le empezó a preocupar la enorme mortandad y el hecho de que no quedaran registros de no solo de cómo abordaban esta epidemia los indígenas, sino de los conocimientos que gracias a su contacto continuo con los indígenas sabía que se perderían en caso de estas muertes masivas. Este elenco de colaboradores se va a complementar de los discípulos que acabo de mencionar con los muy famosos informantes, los ancianos y sabios de cada pueblo de esta zona del Valle de México, así como médicos, como pintores de códices, etc. Entonces, aquí podemos ver una ilustración no del códice florentino, que es el derivado de esta obra, sino del códice Aubin, donde vemos retratado ni más ni menos que Antonio Valeriano, aquí en esta ilustración que aparece de perfil. Esta es una ilustración en donde aparece este eminente discípulo de Sahagún, que lo veremos después mencionado como autor de una obra clave, que es el Nican Mopogua. Este es el convento franciscano de Tepeapulco, en Hidalgo actual, donde se llevará a cabo parte de la obra de la Historia General de las Cosas de la Nueva España. Aquí podemos ver el claustro principal. Y bueno, esta investigación entonces continúa en Tepeapulco ya de manera formal entre 1558 y 1561, en donde habrá un grupo escogido de 10 a 12 ancianos, entre ellos don Diego de Mendoza, cuyo nombre original era Talteltzin, y que empezarán a informar precisamente sobre aspectos sacerdotales o religiosos que eran considerados idolátricos por los franciscanos, por supuesto, y por todos los cristianos españoles, asuntos bélicos y políticos, entre otras cosas. Después de Tepeapulco, Sahagún va a regresar a Tlatelolco y prácticamente el material que había traído ya de Tepeapulco le servirá para redactar los primeros memoriales, y después, con su labor que continúa en Tlatelolco, dará origen a los códices matritenses. Todos estos escritos reunidos son el borrador propiamente del llamado Códice Florentino, que es la obra tal cual, digamos, el manuscrito original que se encontró
en la Biblioteca Medicea Laurenciana y que sirve en buena medida de base para la historia general de las cosas de la Nueva España. En Tlatelolco, Sahagún permanecerá hasta 1565 en el convento de Santiago Tlatelolco, seguirá la elaboración ahí de la obra y desde 1565 hasta la culminación de la obra residirá, digamos, en México y se ocupará de elaborar una traducción al castellano. Esta es precisamente la traducción al castellano la que dará origen tal cual ya al Códice Florentino. O sea, los primeros memoriales y los códices matritenses son las fuentes de conocimiento que después se reunirán en el Códice Florentino y que se va a elaborar ya muy notablemente en idioma náhuatl y en idioma castellano. Aquí podemos ver parte de los artistas que ayudaron precisamente, que la manera en que ellos comunicaban mucho del conocimiento a Sahagún y a sus discípulos era a través de pinturas. Estas ilustraciones pertenecen al Códice Florentino. Aquí podemos ver a Sahagún ya en edad avanzada, precisamente, bueno, en una ilustración contemporánea. Y hablando del Códice Florentino, que es el texto base, son 12 libros repartidos en 4 volúmenes, con 1850 imágenes, 623 viñetas decorativas y 79 que están copiadas o inspiradas directamente de esta obra base que se llama Los Primeros Memoriales. El códice se infiere que llegó ahí por ser un regalo de Felipe II a Francisco I de Médicis. El texto del manuscrito, ya dijimos, es bilingüe. En la columna de la derecha se encuentra el texto náhuatl, en la columna de la izquierda se encuentra el texto en castellano, y la primera edición que se pudo hacer de esta obra fue la de Carlos María de Bustamante, la cual, sin embargo, no es una edición fiel. Va a tener que llegar, la primera edición que más se acerca, digamos, al original, es la de Francisco del Paso y Troncoso, entre 1905 y 1907, pero la edición definitiva, que es la que circula actualmente, digamos, y que también se hizo en versión facsimilar, es de la de 1979, a través del Archivo General de la Nación. Bueno, el Códice Florentino está inspirado, por supuesto, en otras obras anteriores y tiene un orden, como dijimos, repartido en 4 volúmenes y 12 libros, de los cuales ahorita hablaremos con más detalle. Otras obras que están relacionadas con este gran compendio realizado por Sahagún en todos estos más de 2 décadas es el manuscrito Sequera, que lleva el nombre de Rodrigo de Sequera, este visitador del siglo XVI que lleva una copia a Europa en 1580 y cuya versión en español servirá como la primera base para la historia general de las cosas de la Nueva España, la propia que publica Bustamante en 1829. Otras obras relacionadas que son la fuente para esta obra son los primeros memoriales redactados enteramente en Tecapulco y revisados en Tlatelolco, que se dividirán ya en 4 secciones, todas ellas vinculadas a los aspectos religiosos. Prácticamente se dice que bien puede ser que originalmente se concluyeran los primeros memoriales con un 5º capítulo de las cosas naturales, los cuales se pasarán a constituir el libro 11º de el Códice Florentino, aunque todavía no estaba terminado, todavía no se puede considerar que era la obra definitiva del libro 11º o 11º. Otra obra que está relacionada es el famoso Códice Matritense, que será ya recopilado en Tlatelolco y en Texcoco, en lengua náhuatl, y que consta de 5 libros e incluye 175 ilustraciones. Y otra obra derivada son los coloquios, que son los diálogos entre los primeros franciscanos que llegaron a la Nueva España y sabios indígenas. Entonces, básicamente, primeros memoriales y Códice Matritense son las primeras fuentes de las que derivará el cuerpo principal del Códice Florentino. Entonces, el primer volumen está compuesto por 5 libros y voy a leerles un poco del propio texto, de cómo lo describe
Fray Bernardino de Sahagún el orden de su obra. La orden que se ha tenido en esta historia es que primeramente en los primeros libros, los primeros 5 libros, se trató de los dioses y de las fiestas y de sus sacrificios y de sus templos y de todo lo concerniente a su servicio. Y de estos se escribieron los primeros 5 libros. Y de ellos, el postrero fue el libro 5, que trata de la arte adivinatoria, que también habla de las cosas sobrenaturales. Estas son algunas ilustraciones de esos libros. Continuando con la descripción de Sahagún. El 6º libro, que hace volumen por sí, sería el 2º volumen de la obra, trata de la retórica y filosofía moral que estos naturales alcanzaban, donde se pone muchas maneras de oraciones muy elegantes y muy morales, y aun las que tocan a los dioses y a sus ceremonias se pueden decir muy teologales. En este mismo libro se trata de la estimación en que se tenían los retóricos y los oradores. Seguimos con el 3er volumen, compuesto por los libros 7º al libro 10º, y de esto habla Sahagún. Después de esto se trata de las cosas naturales, y luego de los señores, reyes y gobernadores y principales personas, y luego de los mercaderes, que después de los señores, capitanes y hombres fuertes, son los más temidos en la República, de los cuales se trata en el 8º libro. Y tras ellos los oficiales de pluma y de oro y de piedras preciosas. De esto se trata en el 9º libro. Y las calidades y condiciones y maneras de todos los oficiales y personas se trata en el libro 10º, donde también se trata de los miembros corporales y de las enfermedades y medicinas contrarias, y también de las diferencias y diversidades de generaciones de gentes que en estas tierras habitaban y de sus condiciones. Estos libros constituyen el 3º volumen, que es este. Finalmente, el 4º volumen, que está dividido solo 2 libros, el libro 11º, que es uno de los más hermosos por sus ilustraciones y por el amor que está puesto en la realización de este libro, y el libro 12º. Sahagún habla así de estos libros. En el 4º volumen se trata de las cosas más bajas, que son animales, aves, hierbas y árboles, que constituyen el 11º libro. En el libro 12º se trata de las guerras, cuando esta tierra fue conquistada como de cosa horrible y enemiga de la naturaleza humana. Todos estos libros constituyen el 4º y postrero volumen. Y Sahagún continúa, hace también una mención interesante del libro 11º, el libro dedicado a las cosas de la naturaleza. A este propósito se hizo ya tesoro en harta costa y trabajo este volumen, en que están escritas en lengua mexicana las propiedades y maneras exteriores y interiores que se pudieron alcanzar de los animales, aves y peces, árboles y hierbas, flores y frutos más conocidos y usados que hay en toda esta tierra, donde hay gran copia de vocablos y mucho lenguaje muy propio y muy común, y materia muy gustosa. Bueno, para terminar con esta reseña, hay que decir, quiero leer este documento del 22 de abril de 1577. El rey, don Martín Enríquez, nuestro visorrey gobernador y capitán general de la Nueva España y presidente de la nuestra audiencia real de ella. Por algunas cartas que nos han escrito de estas provincias, habemos entendido que Fray Bernardino de Sahagún de la Orden de San Francisco ha compuesto una historia universal de las cosas más señaladas de esa Nueva España, la cual es una computación muy copiosa de todos los ritos ceremoniales e idolatrías que los indios usaban en su infidelidad, repartida en 12 libros y en lengua mexicana. Y aunque se entiende que el celo del dicho Fray Bernardino había sido bueno, y con deseo que su trabajo sea de fruto, ha parecido que no conviene que este libro se imprima, ni ande de ninguna manera en esas partes, por algunas causas de consideración. Y así os mandamos que luego que recibáis esta nuestra cédula, con mucho cuidado y diligencia, procuráis saber estos libros, y sin que de ellos quede original ni traslado alguno, los enviéis a buen recaudo en la primera ocasión a nuestro Consejo de las Indias, para que en él se vean, y estaréis advertido de no consentir
que por ninguna manera persona alguna escriba cosas